¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a Once Titular, el programa deportivo de esta casa, de Once Televisión, en donde de nuevo tenemos que hablar de una semana, mejor, un fin de semana con malas noticias, no todo lo positivas que hubiéramos querido, porque de un lado el Racing, con el que ahora mismo ya tendremos que hablar más tiempo en estos programas hasta que acabe la temporada, pues no consiguió amarrar una victoria que tenía en el tiempo añadido, 2-3, y en el minuto 103 de partido, en el 13 de añadido, vio como un equipo ya descendido a primera ref como el Eldense le empataba, con lo que se lo va a jugar toda una carta este próximo fin de semana, el próximo domingo en el Sardinero, contra el Granada, que viene de menos a más con la destitución del anterior entrenador, la llegada de Pacheta, 2 partidos, 2 victorias, viene embalado, viene confianza y veremos a ver qué sucede. El Racing necesita un punto para meterse en playoff y si no, tendré que esperar a un resultado positivo del Tenerife frente al Almería, pero como eso es depender de terceros y no nos viene muy bien, pues vamos a pensar en que el Racing es capaz de hacer los deberes y certificar su clasificación para el playoff de ascenso una vez ya se ha finiquitado la opción matemática de ascender de forma directa, algo que, bueno, viendo las sensaciones de las últimas semanas, podíamos discernir, podíamos barruntar, porque el Racing en este último mes y pico, ha perdido muchísimo esa prestación que nos había hecho ilusionarnos todos con un ascenso directo a Primera División. Pero es que no ha pasado solo eso. Al final se corroboró la noticia, también un poquito lógica, en ese playoff de ascenso en nuestra tercera división para ver quién es el representante cántabro en la fase del ascenso nacional a segunda ref. El Castro perdió en la vuelta en Thanos frente al Tropezón por 2-0. Aguantaron en la primera parte, 0-0. Recordaréis que en la ida solamente había perdido por un gol, 0-1 en Río Mar, aunque el Tropezón fue superior, y en la segunda parte se corroboró esa superioridad en el marcador, por lo que el Castro de Güemes dice adiós a la temporada, pone punto final con un muy meritorio, como digo, clasificación tras ser sextos en la liga regular para el playoff de ascenso. Pero el Trope fue superior y se jugará esa opción de poder seguir en la carrera por ascender a segunda ref con el Cayón, que va a ser una eliminatoria muy pero que muy interesante. Y digo esto porque nuestro invitado precisamente de esta noche va a estar muy pendiente de lo que suceda en ese playoff de ascenso, primero en Cantabria y luego el que gane, a ver qué pasa con su rival, si tenemos suerte con el sorteo, porque si asciende el equipo cántabro y acompaña al Rayo Cantabria y al otro equipo que había sido campeón de la liga regular, que has conseguido el ascenso esta temporada y que asciende, como es el Sámano, con el que hemos disfrutado esta temporada maravillosamente, es el Gama, es el equipo que tiene que estar pendiente porque es el último en ser arrastrado después de que el Escobedo no hubiera podido aguantar en la eliminatoria por la permanencia en segunda red frente al Barbastro. Y eso que estuvo a puntito de dar la sorpresa a la campanada en tierras ostenses y poder forzar al menos la prórroga en un campo donde nunca esta temporada habían perdido por más de 2 goles de diferencia. Al final, en el tiempo añadido, un gol del equipo local del Barbastro daba con las aspiraciones, cerraba la puerta de las aspiraciones de permanencia del equipo cántabro, del Escobedo, que estará en tercera red, por lo que ahí está pendiente el Gama de ese descenso y ese arrastre final a la regional preferente. Si sube el equipo cántabro del playoff de ascenso, estupendo, vuelve el Gama a la tercera, si no, estará en preferente. Y como digo, el que hasta ahora, y digo bien, hasta ahora era el entrenador del Gama, está con nosotros para analizar la temporada. Óscar Escuredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. Y digo bien porque has comunicado recientemente a tu plantilla que no vas a continuar como entrenador la próxima temporada, ¿no? Sí, eso es. Ya esta semana pasada pues hablé, primero con la directiva. Cuando acabó el partido de Bezana yo lo tenía bastante claro y quedamos el martes siguiente, hablé con la directiva, me dijeron que me lo pensara, que querían que continuara, que tal, pero bueno, la decisión ya prácticamente estaba tomada y el viernes ya le comuniqué a la directiva y a la plantilla que no iba a continuar. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes la decisión tomada? Bueno, porque he visto estos 2 años mucho desgaste, a última hora ya me faltaba mucha energía y yo creo que he dado todo, he metido todas las horas del mundo por el equipo y yo creo que ahora era el momento de que llegara otro con energía renovada y que le diera un empujón a este proyecto. O sea, es algo tuyo, digamos, de tanto emocional, un desgaste físico, emocional, no que el mensaje no llegara y que eso lo palparas en el vestuario, sino que te estabas superando un poquito toda esta presión de entrenar, de estar metiendo horas cada día durante 2 años. Sí, más que nada eso. Yo con la plantilla estoy encantado, hasta el último día han estado intentando hacer lo que se les pedía
Y bueno, y ya te digo, es más que nada, pues eso, que ya iba viendo estas últimas semanas que me faltaba energía, bueno, ha sido 2 años bastante intensos, porque el ascenso el año pasado no tuvimos un respiro hasta el último día, y este año, pues por evitar el descenso, exactamente igual, día tras día, final tras final, y al final, bueno, pues supone un desgaste. A veces la manera que tiene de ser uno, pues a veces hay que replanteársela, y igual pues aprender a discernir de dónde está uno, de dónde acaba el fútbol y dónde empieza la vida. Claro, personal. O sea, Personal, que en casa, digamos que se lo han tomado muy bien esta decisión. No, bueno, yo en casa, la verdad que tanto mi mujer como mi hija siempre me han apoyado, y siempre han respetado lo que yo, ellas saben que es mi pasión. Ellas fueron las que me animaron a que volviera a entrenar, y ellas en ningún momento han tomado la decisión de decirme nada. ¿Cómo se lo ha tomado la directiva? Apenados porque, como dices, decían que querían que continuaras, aunque fuera en preferente, ¿no? Sí. Ellos hasta el último momento han estado intentando que siguiera, y bueno, pero bueno, la decisión yo creo que es bueno para el equipo también, porque el entrenador lo que tiene que tener es energía, ganas, y yo en este momento pues no, ya se me habían acabado ya, y es el momento ahora de parar un poquito y verlo desde otro punto de vista. ¿Cuándo fue el clic? ¿Cuándo tú mismo empezaste a pensar, Jolín, Óscar, es que no estoy siendo el entrenador que yo quiero ser, no tengo la fuerza, no tengo la energía, estoy 24/7, como se suele decir, pensando en el equipo, en cambios, en cómo puedo variar? ¿Cuándo te diste cuenta que esta va a ser mis últimos momentos como entrenador? Yo creo que hace un par de meses antes de acabar la liga ya empecé a ver que bueno, incluso antes igual. En Navidad pasamos una época muy mala de resultados, en la que yo le propuse a la directiva el cambio de entrenador, no me lo aceptaron, creían en que yo era el más indicado para seguir con el proyecto, y bueno, pues al final pues casi tiene razón, porque ahí estuvimos hasta el último momento. No, de hecho salvasteis. Sí, o sea, bueno, hemos dejado a 5 equipos por debajo, que a principio de temporada yo creo que lo hubiéramos firmado todos, e incluso empatado a puntos con el Colindres, que es el que se ha salvado y nos ha ganado por el gol a verás. Entonces, bueno, pues yo creo que, hombre, el objetivo, si permanecemos en tercera, estaría cumplido, si bajamos no, pero bueno, hemos estado ahí hasta el final. Entiendo que si el equipo se hubiera mantenido en tercera, la decisión no hubiera sido la misma. La misma, exactamente igual. Yo ya lo tenía pensado, y el día del Bezana ganamos 0-3, nos metimos ahí, estábamos a expensas del Escobedo, que era muy factible que pudiera, antes de que se produjera el primer partido, era muy factible que pudiera pasar la eliminatoria. Pero bueno, la decisión estaba tomada. Incluso hablé con la directiva de que si no encontrábamos un entrenador, que yo en tercera no iba a seguir, que si para preferente no encontrábamos un entrenador que nos encajara, que me lo podía replantear, pero en tercera lo tenía claro que no. Pues cansado y agobiado, las últimas 2 victorias de la Liga, y os han dado casi ese empujón que necesitáis para salvar la categoría, ¿eh? ¿De dónde sacasteis esas fuerzas de flaqueza para, pues, justo en el momento justo, dar estos chavales que he tenido estos 2 años, la verdad es que ha sido para mí lo mejor de esto, de haberlos conocido, haber trabajado con ellos. El día del Colindres nos quedamos todos muy tocados de la derrota de Colindres, y había que sacar fuerzas hasta última hora, y los chavales, la verdad que bueno, que lo que se les ha pedido, ellos lo han intentado hasta el último momento, levantaron el vuelo, y al final, pues mira, nos hemos quedado ahí, a expensas de que todavía podamos seguir en tercera. Ahora hacemos un balance general y lo que va a ser de ti en el futuro, pero ¿le darías una vuelta a la competición? Porque con esto de que ya tenemos experiencia en segunda red, vemos que muchos equipos cántabros tristemente pues bajan y hay muchos arrastres. ¿Ampliarías de nuevo la tercera a 20 equipos? Hombre, para un equipo como el nuestro sería importante, porque bueno, pues la última vez que subimos se bajó. Al final el salto de la preferente a tercera es un salto bastante alto. Y sí que yo, vamos, creo que sería bueno para todos, porque al final que bajen 6 equipos de 18 es un tercio de la competición, es una locura. Entonces ya no en tercera, es que en preferente a primera regional, de primera regional es que es una locura, no sabes por dónde tienes que ir. Entonces, bueno, yo sí le daría una vuelta. Creo que hay equipos ya a nivel nacional que se están moviendo con ello en situaciones muy parecidas a la nuestra, y equipos que no lo están, pero que también apoyan
apoyan la causa, pero bueno, calculo que para este año no pasará, igual en años venideros, pues igual sí se da. ¿Qué nota le pones al Gama esta temporada? Bueno, pues yo, por poner una nota, yo le aprobaría. Yo le aprobaría porque, ya te digo, hemos tenido una racha de lesiones malísima, que nos empezamos muy bien y luego tuvimos una racha de lesiones muy mala en posiciones, o sea, 3 centrocampistas, 2 laterales derechos, los 2 porteros los hemos tenido lesionados, hemos tenido un portero jugando lesionado 10 partidos. Y bueno, y a central también, bueno, hemos pasado, nunca se dice para no dar pistas al rival, pero hemos tenido gente de semana en semana recuperándose para llegar el domingo, imponiendo la salud al propio equipo, que eso es de halagar. Tanto Rubén, Gándara ha estado jugando el central con una lesión de rodilla que no ha ido a mirarse porque quería acabar la temporada y tenía dolor, pero no... Campillo, el portero, no sé, decirte, varios jugadores que han estado hasta el último momento y se merecen el aprobado, incluso más. Yo le pondré un bien, te digo por qué, porque han bajado equipos históricos como Naval, Siete Villas, Barreda, han bajado a preferente. Les habéis dejado por detrás en la clasificación. Sí. O sea, cuidado con la hazaña que habéis hecho deportiva, ¿no? Sí, hombre, hay que darse cuenta, como te digo, que somos un equipo que viene de preferente, que todos hemos competido en preferente el año anterior y que adaptarse cuesta muchísimo. Pues está bastante más profesionalizada la tercera que la preferente. Entonces, bueno, yo creo que lo que dices tú, dejar esos equipos históricos por debajo, pues bueno, pues dice bien del equipo. ¿Qué me dices del Sámano? Claro, hay que mirar un poquito al lado y claro, en una competición que muchos decían que iba a ser barata porque no estaba ni Gimnástica ni la de Rayo Cantabria, pues al final ha sido el mejor del resto de equipos, que tampoco hay que desmerecer los equipos como Cayón, Tropezón, Atlético Albericia, Bimenor, todos los que están, bueno, Castro, todos los que están ahí arriba. No, para mí lo del Sámano ha sido una hazaña, o sea, no creo que se vuelva a repetir una cosa como esta en muchísimos años. Porque bueno, sí es verdad que tenían buen equipo, pero vamos, en las quinielas a principio de temporada para nada aparecían arriba. Entonces, bueno, para mí Obo ha hecho una grandísima temporada, ha sabido sacar un rendimiento espectacular a esos jugadores, y los jugadores eran súper competitivos, pero él ha sabido poner a cada uno en su sitio y sacarles todo el partido. Y bueno, ese halagar es una hazaña, vamos, impresionante. ¿Y qué va a ser de Óscar Escuredo ahora en esta temporada? ¿Año sabático o no? ¿O vas a seguir en los banquillos? ¿Qué idea tienes? No, este año la directiva me pidió, yo antes de estar entrenando estaba en la dirección deportiva y me he pedido que siguiera en la dirección deportiva. Bueno, pues ya tenemos ya el entrenador, ya estamos tocando a un jugador, estamos hablando con la gente y bueno, pues seguiré echando una mano ahí, desinteresadamente, pero bueno, porque se lleva dentro. No me dejes ahí, ¿quién va a ser el entrenador del Gama? Bueno, pues va a ser Rubén Quintanilla, es un entrenador que estuvo entrenando el año pasado al Cayón B en preferente, era uno de los entrenadores que yo conocía, que me gustaban de la categoría del año pasado, con la suerte de que su hermano, este año Pablo Quintanilla ha estado con nosotros, le fichamos y en Navidades tuvimos bajas en la parte defensiva, él ha sido jugador hasta hace 4 años. Entonces hablamos con él, vino y ha estado entrenando durante 4 o 5 meses, incluso tuvo ficha, algún partido tuvo que actuar y creemos que, bueno, que tenemos un paso importante con él porque conoce la plantilla, conoce el trabajo que se ha hecho, puede aprovechar cositas, aportará las suyas, tiene mucha energía, es joven y yo creo que por ahí tiene mucho camino andado y tiene muchísima capacidad. Una apuesta, pero que le conocéis bien de cerca, o sea, es una apuesta que no es a ciegas. No, no es a ciegas, le conocemos y ya te digo, ha estado estos 5 o 6 meses con nosotros y bueno, creemos que es la persona indicada. O sea, que tú el mono no le quitas de fútbol, adaptas el banquillo a, no digo al despacho, no sé cómo lo estarás, a otros campos, a la grada, pero ¿cómo va a ser tu día a día a partir de ahora? Sí, bueno, pues ir cerca del equipo, ir a algunos entrenamientos, no a todos, estar muy cerca del entrenador, ayudarle en lo que nos pida, en lo que necesite, en material, en jugadores. Bueno, pues él es un entrenador que no es de la zona, entonces, bueno, pues ayudarle a encontrar jugadores. Ya tenemos muchos vistos del año pasado, sea de juveniles y de gente de la zona, y bueno, pues ayudarle un poquitín. Bueno, estamos en la última semana de mayo, ya el pez que no corre vuela.
Pero claro, no sabemos en qué categoría va a estar el Gama. De momento estemos pendientes de los arrastres. Preferente, tercera preferente. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Con un equipo de preferente o estáis pendientes de equilibrar por si acaso hay permanencia en tercera? Sí, hombre, la cosa es pues eso, ir haciendo el equipo, porque a nosotros la verdad que no nos cambia en exceso, sí que igual 3 o 4 jugadores sí que nos puedan marcar un poquitín la pauta. Pero bueno, ir haciendo el equipo, reforzando posiciones, dejando uno por línea para si estamos en tercera, pues poder reforzarlo un poquitín. O sea, la columna vertebral, digamos, esas fichas libres de momento hasta que se pueda saber en qué categoría estáis. Y si no, si estáis en preferente, más o menos la idea la tienes de juego, el objetivo sería volver a ascender a tercera, ¿eso cómo lo tienes perfilado? Sí, bueno, el objetivo, bueno, ascender a tercera, cuando empezamos en preferente, yo creo que los 18 que tienen el objetivo, o si no 18 14. Estar cerca. Entonces, sí. Entonces, bueno, hacer un buen equipo, yo creo que tenemos una buena base de estos años, que tiene gente con arraigo allí ya, tenemos un filial, que tenemos 2 o 3 jugadores que pasaron del juvenil al filial, que yo creo que están preparados ya. Entonces, bueno, luego un juvenil que también hay que trabajarle, que tenemos chavalitos de 2 años, o sea, de segundo año que lo pueden hacer muy bien. Y bueno, reforzarle, pero bueno, la base yo creo que va a seguir la gran mayoría. En lo personal, bien, estupendo. Vas a cambiar el banquillo por otras facetas, pero vas a seguir metido, pero un poquito más relajado, supongo, para que esté todo bien, todo controlado y que ahora es justo precisamente el mes o los meses donde vas a tener que trabajar un poquito más. Sí, esos son los meses del teléfono. El teléfono para arriba, teléfono para abajo. Ahora cuando acabe aquí, pues tengo que dar con algún jugador para hablar y bueno, pues es lo que toca ahora en verano, teléfono y teléfono, sí. Pues nada, ojalá tengas una muy buena playa de jugadores que puedan nutrir al Gama. No sé si seguís con la base de este año, si hay muchas bajas, muchas salidas. Sí, no, la base sigue, ahí está Rubén, que lo ha dejado ya, Rubén el central, que es de aquí de Laredo, y bueno, el resto hay alguno pendiente que está esperando y que tenemos que hablar con él y bueno, pues les daremos una semanita y si no, pues tiraremos de agenda a ver lo que se puede fichar. Pues nada, Óscar, que gracias por venir, por estar siempre tan diligente y por hacer el esfuerzo de acercarte hasta 11 Televisión para hablar del Gama, que ahora estarás en otra faceta, que te damos la enhorabuena por la gran temporada que habéis realizado tanto tú como tus jugadores y que ahora desde otra perspectiva seguiremos también analizando al Gama. Ojalá pronto vuelva a la tercera división, que es donde merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el seguimiento, porque pues eso, hacéis que el fútbol modesto pues se vea un poco más. Muchísimas gracias. Gracias, Óscar. Óscar Escuredo, el hasta ahora entrenador del Gama, que ahora pasa a ser el director deportivo, faceta que ya tenía hace un par de temporadas en el mismo club. Ahora lo que hacemos nosotros es dar una pausa a breves consejos y enseguida retomamos con el análisis de esta entrevista, del partido del Castro y sobre todo del Racing, con nuestros tertulianos habituales, con Luis Sancho y con José Salvarrey. Y será a vuelta de pausa. Bueno, pues aquí estamos después de estos buenos consejos en la entrevista que hemos tenido con Óscar Escuredo, que pues públicamente creo que es la primera vez que confirma que no va a seguir como entrenador del Gama, pero que va a estar vinculado con el club en la faceta que realizaba hace 2 años, la de director deportivo. Vamos a saludar a nuestros amigos habituales todas las noches de los lunes. Luis Sancho a mi izquierda, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. A mi derecha, José Salvarrey, ¿qué tal, José? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, en lo personal, en lo deportivo ya hemos comentado al principio del programa que hay semanas en donde es mejor no levantarse. Pasó la semana pasada y esa también, porque por mucho que deseáramos que el deporte tuviera estas hazañas y estas sorpresas, pues el Castro dijo adiós a sus opciones de seguir con esas aspiraciones de ascenso a segunda red tras caer eliminado frente al Tropezón. 2-0 en Santa Ana, en la segunda parte llegaron los goles, eliminado el Castro, por lo que dice adiós un equipo de la zona oriental a seguir vivo. Y como decíamos también la semana pasada, con ese gol in extremis que sufrió el Escobedo, pues el Gama está pendiente de que ese precisamente representante cántabro, que puede ser ya Cayón o Tropezón en la fase nacional, puedan doblegar a un representante de otra comunidad autónoma para volver a la tercera red. Y si os parece, empezamos por eso, porque no sé si os ha sorprendido o no el hecho de que Óscar, pues él ya ha reconocido que hacía meses que había visto que no estaba con las fuerzas y que no estaba trabajando de manera que le gustaría, que es un desgaste tremendo, pues da un paso atrás, o mejor dicho, a un lado, para dejar el banquillo y volver a la dirección deportiva del Gama. A mí sorprender no me sorprende, conociéndole, y además desde el punto de vista casi personal es un
un acto como de responsabilidad. Si no se ve capaz de completar una temporada o porque se ve que no tiene la fuerza suficiente, dice, bueno, prefiero apartarse un poco relativamente, porque va a estar ahí coordinando, dirección deportiva, fichando, él es un hombre de club y él siempre está en disposición del club, y desde ese punto de vista, pues Óscar va a estar ahí. Es más, si las cosas, desde mi humilde opinión, si las cosas no se dieran lo suficientemente bien o tuviese que afrontarse un cambio de entrenador a lo largo de una temporada, él siempre está ahí y va a ser un recurso permanente. Pero bueno, yo entiendo perfectamente la decisión. Ahora es acertar en el entrenador que colocas, que hacer una buena plantilla, ser lo más competitivo posible, y además a día de hoy tienes que estar a la espera, porque si el representante cántabro ascendiese a segunda federación, el que se salva es el Gama. O sea que a día de hoy tienes que ir haciendo una plantilla. Bueno, ya ha reconocido que deja 3 fichas libres para ver qué pasa, que tiene que ser la columna vertebral, que sigue más o menos el bloque, que algunos jugadores que no van a continuar, pero bueno, es importante que después del descenso de tercera división en preferente hay que meter un bloque sólido porque hay muchos aspirantes a volver a la categoría máxima de fútbol cántabro, ¿no? Entonces va a haber muchos equipos aspirando a esas primeras posiciones, el Gama tiene que ser uno de ellos, veremos a ver si se consuma el descenso finalmente o no, pero Luis, tú que eres de los números, ha dejado a 5 clubes, y lo decíamos antes, históricos, el Barreda, el Naval, el Siete Villas, han descendido, les ha superado con esas 2 victorias in extremis en la última jornada de Liga regular, el Gama, que no hay que ponerle ningún pero a la temporada que han hecho después de ascender de preferente. De hecho, en la gran mayoría de las temporadas pasadas se hubiera salvado en esa posición. Ha tenido la mala suerte de que este año hay 3 arrastres, que es una barbaridad, al final descienden 6 equipos y ha sido el último. Y de hecho, si llega a subir, como dices, un equipo de playoff, incluso se podría salvar. Algo ya le pasó el año pasado al Atlético Mineros, pero lo hizo en la 4ª plaza por la cola, en este caso es la 6ª. Lo que pasa es que lo hemos comentado también, ¿no? Habría que dar una vuelta hasta la tercera división, porque la experiencia nos dice que en segunda ref, pues tristemente los equipos cántabros casi siempre en las temporadas bajan y arrastran. No sé si la solución es ampliar la tercera división de nuevo a los 20 clubes. No, desde mi punto de vista no, esto tiene que ser lo más competitivo posible. Es una pena que descienda un tercio de la competición este año. Es una burrada. Sí, es una burrada, y el Gama en condiciones normales no hubiese descendido bajo ningún concepto. ¿Sabes qué pasa? Que es competitivo, pero luego supone un traspiés de subes, bajas, no, recuperas, porque es que afecta no solo a tercera, afecta a todos, pero en el caso de esta temporada concretamente, nadie se puede llamar andanas, que todos sabían en noviembre que había casi seguro, no casi seguro, pero 3 arrastres muy posibles. Desde ese punto de vista, todo el mundo ya sabía a qué atenerse. Había un mercado de invierno por el medio a la hora de hacer fichajes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo reformar la tercera y meter más equipos no lo veo. ¿Tú cómo lo ves? Yo sí lo veo, pero no lo veo por ninguna razón, porque yo creo que debería haber un poquito más de estabilidad. Y también es verdad que en tercera son 18 y desciende la tercera parte, en segunda red también, en los 18. Sí, pero eso lo tenemos asumido porque ya es nacional. Ya decimos del fútbol cántabro, y no es normal y no es habitual que haya 3 equipos cántabros arriba, y es verdad que este año lo sabía. Y lo sabía porque la gimnástica se había salvado 2 años consecutivos. Entonces, bueno, pues en este caso han bajado la gimnástica y ha dado la casualidad que han bajado también los otros 2. Pues sí, pues puede ser, pero yo creo que son años excepcionales. Pero yo sí, o sea, yo no creo que sea un problema de número de equipos. O sea, al final es un tema de la competición y de que las categorías funcionan así. Hay demasiados equipos en España. Totalmente. Bueno, veremos a ver qué sucede con el Gama, con esos fichajes que tiene que hacer el Óscar con un nuevo entrenador, que es una apuesta pero sobre seguro, porque ha estado varios meses con ellos esta misma temporada. Veremos a ver qué sucede. ¿Y qué me decís del resto de movimientos? Porque claro, lo malo también es que el Castro, lo decimos antes de ir con más movimientos de banquillos, el Castro, José, en Thanos era complicado después del 0-1. Era complicado después de ya perder en Río Mar 0-1. El hecho de haber sacado un resultado positivo allí, el Trope es evidentemente, a mí me pareció, yo no he visto el partido, pero me pareció un equipo más sólido, más contundente de lo que yo vi en Río Mar, y creo que era muy difícil sacar algo positivo allí. El Castro creo que ha llegado un poquito justo a esta altura de la temporada, y bueno, felicitarle porque desde luego meterse en el playoff ya tiene su mérito, y creo que lo han hecho muy bien. Han mejorado la temporada pasada, que creo que eso sí que hay que ponerlo en valor respecto a la campaña que el año pasado ya estuvo coqueteando con ese puesto final de playoff y que al final no pudo meterse, pero este año sí, lo ha conseguido a falta de 2 jornadas. Felicidades, a pensar en la temporada que viene y a intentar hacer un equipo pues competitivo. Yo estuve allí en Thanos, en Santana, y la verdad es que la impresión que tuve, a mí me ha pasado al contrario, yo no vi el partido de ida, pero sí el de vuelta,
Ya en el de ida me han dicho que sí que se notaba un poco la experiencia de los jugadores del Tropezón en ese tipo de lides, ¿no? de más temple, más capacidad de control del partido. En este caso, digamos que podía haber pasado más o menos lo mismo, lo que pasa es que la primera parte el Castro estuvo muy bien. Estuvo atacando toda la primera parte, poniendo muchísimas dificultades al Castro, al Tropezón. Es verdad que tampoco tuvieron muchísimas ocasiones, pero el balón lo tuvieron y tuvieron esa valentía para hacerlo. Y en la segunda parte salieron igual. El problema es que la jugada fatídica, una jugada en el 60, el balón da al palo, se duermen en el rechace y hacen un penalti que acabó con la eliminatoria. Con 1-0 ya les costó mucho más. A los 5 minutos el Tropezón hizo el segundo y los otros 25 minutos fueron ya de... Ya os anticipo que la semana que viene va a estar Güemes, el entrenador del Castro, con nosotros en este programa para hacer un balance después de esta finalización del curso. Como dice José Salvarrey, yo estoy muy de acuerdo. Hay que poner un notable alto al Castro porque sigue dando pasos hacia adelante. Veremos a ver porque hay movimientos en muchos banquillos de los equipos de la zona. En este caso parece, José, que Güemes va a continuar. Yo creo que sí. Lógicamente, después de haber hecho una muy buena temporada, mejorando el resultado de la anterior, entiendo que le hayan ofrecido la renovación y entiendo que su continuidad no esté en duda. También te digo una cosa, creo que es un entrenador muy apetecible para muchos otros clubes, porque creo que lo ha demostrado durante 2 años y creo que su trabajo le avala. O sea que yo creo que es uno de esos entrenadores que muchos directores deportivos ya tienen en la agenda. Le pregunto a Luis porque, claro, también estuvo ese momento donde había un impasse de ver quién iba a ser el próximo entrenador del Laredo, cuando se hablaba de de otros nombres. No sé si el de Güemes estuvo en algún momento encima de la mesa de la directiva del Laredo. No tengo la menor idea porque ya sabes que esas cosas suelen ser muy herméticos, ¿no? Sí. Y no sé si lo llego a tener encima de la mesa. Lo que sí sé es que era un entrenador a valorar, desde luego, porque a mí me parece un entrenador de los que ha salido a la palestra este año, junto con el propio Obu, pero creo que José se ha ganado una posición para empezar a tener un prestigio de entrenador después de lo que ha hecho en Castro. Después de ver al Tropezón en casa y viendo esa final maravillosa que tenemos entre el Trope y Castro, por cierto, Trope y Cayón, el Cayón tuvo que ganar en la prórroga, que el Atlético de Albericia consiguió remontar 2-1 y en la prórroga es cuando Ricky, como bien dice Luis, marcó los goles en la prórroga para dar lo que veíamos desde fuera, ¿no? Que desde que Luis Fernández hizo con las riendas del Cayón era un equipo muy a tener en cuenta para ser el hipotético representante cántabro en el playoff nacional. No sé si te quieres atrever a algún vaticinio, tener el Tropezón, el factor campo a favor. Yo ya dije al principio del playoff que veía al Cayón muy superior a los demás en este playoff, y verdad que a punto estuvo de perder con el Alberici, sí, pero en el fondo creo que si yo tenía que apostar desde el principio hubiera apostado por el Cayón, y creo que así va a ser. ¿Y tú, José? Yo veo al Cayón. También. Creo que puede tener un punto más de favoritismo, pero bueno, el Trope no le descarto, porque tiene buenos jugadores. A mí la medular del Trope me gusta, creo que Héctor Alonso está haciendo un playoff muy bueno, creo que hay jugadores en el Trope que tienen nivel y que son iguales o superiores en algunos casos a los del Cayón. El Cayón me da que a nivel bloque creo que puede ser un punto superior quizás, o en cuanto a determinadas individualidades que le pueden ser más trascendentes, pero bueno, yo le daría, digamos, un 55-45 de probabilidades al Cayón respecto al Trope. Un 60-40 a favor del Cayón. Aquí tenemos unanimidad, vemos al Cayón favorito. Yo le pongo un 60-40, creo que es un pelín más favorito, pero bueno, igualdad y sobre todo el Trope, que tiene factor campo a favor. Veremos a ver qué sucede en esa eliminatoria por representar a Cantabria, y donde el Gama, como decimos, va a estar muy pendiente. Después de esto vamos a hablar del salseo. A ver, no, disculpa, respecto a la posibilidad de que cualquiera de los cántabros se enfrenten, ya sabemos los rivales que van a ser o el Villacañas o el Yugo Socuellamos. Uno de esos dos equipos será el representante de Castilla-La Mancha, que se enfrentará al representante de Cantabria, que es Cayón o Tropezón. Bueno, ¿y cómo lo ves? Pues que a mí me gustaría que fuera el Yugo Socuellamos, porque tengo a un chaval de Gama que juega allí, que es Fuli, y me encantaría que fuese ese. Y después de los de aquí, pues prefiero el Cayón porque me queda más cerca de casa. También es verdad. El Villacañas, la verdad es que lo ha hecho muy bien este año. Es un pueblo pequeño, 10.000 habitantes, y ahí está, por subir a segunda ref. Yo creo que esa va a ser una muy buena eliminatoria, yo creo, la de Castilla-La Mancha, pero es que luego ganar a cualquiera de esos dos va a ser un reto. Veremos a ver, porque no es el sorteo más halagüeño el que nos ha tocado en suerte, porque Castilla-La Mancha es una comunidad importante, con dinero, con potencia en los clubes, y veremos a ver qué pasa en esta eliminatoria para el representante, cualquiera que sea el que nos represente, ¿no? Y pueda acompañar al Rayo Cantabria el sábado en la segunda ref.
Como digo, vamos al salseo un poquito. ¿Salseo de qué? ¿De entrenadores? ¿De sí, estas no, cosas? de movimientos. Vamos de arriba a abajo. El Sámano, en la zona oriental hablamos, ¿eh? Ya está Lambea, aquí lo dijiste, como sí, más que probable entrenador. Faltaba el fleco final para poder corroborarlo. Decíamos que había dos entrenadores vascos que pueden ser los que se quedaban al final. Y al final Lambea es el que después de un tiempo sin entrenar va a dirigir al Sámano. Pues sí, es la piedra, digamos, angular de un proyecto, y ya que tienes al entrenador, en este caso su última experiencia como entrenador creo que había sido en el Leioa, del año 19-20, la temporada 19-20, si no estoy equivocado. Y bueno, pues han buscado un entrenador ya con experiencia en la categoría, que conoce el mercado vasco, que le tienen allí en Castro. Y bueno, a partir de ahora a funcionar. Veremos a ver la confección de la plantilla, que creo que es muy importante, y sobre todo a todos aquellos jugadores con los que no se vaya a contar. Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es comunicarles que no van a seguir, para que se puedan buscar equipo, que yo creo que eso es fundamental. Y antes de entrar, dejen salir, y sobre todo para que puedan buscar equipo. Y a partir de ahí, pues a fichar, que tendrán muchísimos ofrecimientos de representantes, de jugadores, mercado vasco, juveniles, división de honor, etcétera, y ahí pues a escoger y a formar una buena plantilla. No sé, Luis, si van un pelín tarde ya por las fechas que estamos, o da tiempo a poder formar una plantilla competitiva para una exigente segunda red. Veremos a ver en qué grupo, que eso lo buscan los clubes, y eso es muy interesante. Ver si por la cercanía igual al club vasco le interesa que el Sámano esté... No estoy seguro si ya se ha habilitado lo de la inteligencia artificial para la búsqueda de los grupos, porque eso lo anunció Luzán estas Navidades en la Supercopa, dijo que iban a utilizar la inteligencia artificial para que calculara de manera automática cuáles eran los mejores grupos posibles. Pero eso como no casa con la votación, porque decían que votan los propios clubes, ¿no? Claro, en este caso lo que hacen es hacerlo de manera automática para que no haya salseos, para que no haya, para que los clubes no... pues no sé si está oficializado eso. Yo no estoy seguro si es este año o el siguiente. La inteligencia artificial debe ver que es mejor ir al País Vasco que no a Galicia. Sí, pero calcula todas las distancias de todos los equipos y te calcula el mejor orden de grupos para que recorran todos los menores kilómetros posibles. Pues eso nos viene muy bien, ¿eh? Yo apuesto por eso, para que sea... A mí me parece fenomenal, fenomenal. Vamos a ver si se lleva a cabo, pero... Pero mientras tanto, pues veremos. Pero yo sí que creo que a estas alturas todavía están a tiempo de montar una buena plantilla. No lo estará el que suba, en el caso del Cayón y el Tropezón, si llegan a ganar el playoff, como nos pasó a nosotros, que desde junio, mediados, pues ya es mucho más difícil montar una plantilla. Sigo contigo, Luis. El Laredo, como recién descendido de segunda red, ya está Obu a los mandos. ¿Cómo está un poquito ahí? Si nos puedes contar algo, la gestión, el hecho de buscar refuerzos, bajas, altas, ¿cómo va la cosa? Por ahora somos 5 presentados, porque son las dos personas los dos jugadores que tenían contrato aún, que son Miguel Peña y Oliver, siguen. Luego está en las renovaciones de David Puras y la de Arriola. Ahora mismo, a estas alturas, creo que estamos presentando al siguiente. Sí. y para esta semana pues tendremos más noticias. Sí que va saliendo cosas. O sea, un goteo constante para que se pueda hablar para que cada cierto tiempo demás, se pueda hacer cosas. Además queremos hacerlo de una manera pues no sé, en las redes, y anunciarlo un poquito antes, y bueno, pues estamos haciendo las cosas de manera que todo el mundo sepa lo que va pasando. ¿Es un reto enganchar de nuevo al aficionado del Laredo para que venga al campo, que se ilusione con el proyecto de Obu? Hombre, sí, evidentemente, porque estamos hablando de bajar a tercera división, y eso siempre es un reto de cara a la afición para ponerles las pilas, ¿no? Porque evidentemente están decepcionados con razón de lo que ha pasado este año, y una de las labores que tenemos que hacer desde la directiva, no solo con la plantilla, sino desde la comunicación del club, es volver a enchufar a esa gente y demostrarles lo que Obu dice en todas las entrevistas, que no vamos a quedar segundos ni terceros, sino que la intención es ascender otra vez. José, ¿qué me cuentas de Laredo? De Laredo, que de la misma manera que cuando creo que las cosas no se hacen bien, soy el primero en decirlas, creo que cuando las cosas se hacen bien, pues también hay que decirlo. Creo que la forma en la que se anuncian los fichajes a mí me está encantando. Me gustó mucho cómo se anunció lo de Obu, me ha gustado cómo se anunció lo de Arriola, me gusta cómo se va a anunciar lo del siguiente jugador, y como eso es mérito del señor aquí presente, pues también hay que decirlo, y las cosas hay que valorarlas positivamente, o por lo menos desde mi punto de vista, que a mí me gusta cómo se hace. Creo que
Me gustaría más celeridad en cuanto a la hora de fichajes o confección de plantilla, o sobre todo más que nada el tema de renovaciones, que entiendo que haya jugadores que van a continuar y que eso sí que se puede ir adelantando las renovaciones. Pero bueno, desde lo que es el punto de vista de la presentación o de la forma de comunicar el fichaje, a mí me gusta y tengo que decirlo, y eso es mérito de Luis. Gracias. Los propios jugadores, bueno, nosotros hacemos estas cosas, entre otras cosas, porque no por nosotros también, sino por los propios jugadores que vienen, para que se sientan valorados y podamos darles el bombo que merecen, pero además para que se sepa que estamos en movimiento. A la hora de las renovaciones, todos los jugadores hacen sus cálculos, a la gente le gusta contar quién está, quién va a estar, quién va a renovar, quién no, y entonces hacen entre ellos esas cábalas, de manera que si consigues que vayan renovando poco a poco, según vayan renovando más van dando el paso y irá más rápido. Y bueno, pues esa era nuestra intención, con empezar a tener esos fichajes y esas renovaciones para que tomen esas decisiones, porque prácticamente todos los jugadores de la plantilla del año pasado tienen una proposición nuestra, entonces ahí es donde yo creo que irán saliendo. Yo creo que van a ser bastantes más de lo que la gente cree los que renueven. Estupendo. Seguimos. Otro equipo que se ganó a pulso con Rafa de la Peña en el banquillo, la continuidad en tercera ref, es el Colindres. Y Rafa, los que sois habituales del programa, hace creo que fue 3 semanas, estuvo aquí en este plató, en este estudio, y nos dijo que ahora me toca a mí hablar con Nacho, plantearle mis, no digo exigencias, pero sí saber con qué mimbres voy a contar en este nuevo cesto, que va a ser la próxima temporada, por si me interesa a mí o no renovar, ya que os dije que sí a la propuesta in extremis del Colindres para tomar de un día para otro el banquillo. Ahora, con un poquito más de tiempo, me gustaría tener un poquito de voz y voto en la confección de la plantilla y elegir los jugadores que quiero que me acompañen. Todo parece indicar que hay fumata blanca y ha sido ya anunciado que continúa al frente del Colindres. Rafa de la Peña va a continuar al frente del Colindres. Están afrontando ahora las renovaciones de la columna vertebral del equipo, de los jugadores importantes. Ya tienen propuestas de renovación todos ellos, muchos ya han confirmado que sí. Evidentemente el club va a empezar a anunciar las renovaciones. También hay jugadores que son apetecidos por otros equipos. Por ejemplo, nuestros amigos del Castro sé que han tocado alguno del Colindres, evidentemente. Y por lo menos Rafa de la Peña, su estructura base la tiene más o menos clara. A partir de ahí, pues él ha llegado con su hoja Excel y con una lista de fichajes que va a intentar acometer, porque evidentemente quiere reforzar la plantilla en algunos puestos. Bueno, tiene sus 8 jugadores básicos ya confirmados, más o menos, y a partir de ahí aparejar el resto del equipo y hacer el equipo más competitivo y con su sello. Porque ahora sí que se le pueden exigir las responsabilidades a él en cuanto a confección y rendimiento de lo que vas a ofrecer. O sea que yo creo que, bueno, dándole tiempo, margen, sobre todo lo has hecho rápido, estás en mayo, tienes tiempo para confeccionar la plantilla, para buscar jugadores. Creo que el Colindres, bueno, puede hacer una buena plantilla. Hemos hablado del Laredo, hemos hablado del Sábano, hemos hablado del Castro, hemos hablado del Colindres. Nos falta hablar de un recién ascendido, como es el Noja. Como es el Noja, que va a estar en tercera ref. ¿Y ahí qué nos puedes contar, José? Pues bueno, hay el entrenador que ha subido al equipo, que ha sido el entrenador de las últimas temporadas, que ha sido Manu Anievas, pues ha dicho que no va a continuar. Ahora el club está buscando entrenador. Bueno, Manu Anievas, digamos que se desvincula de esa parte, también estaba como coordinador de la base, que creo que seguirá echando ahí una mano. Y lo que es el equipo de tercera, pues ahora tiene que buscar el club un nuevo entrenador para confeccionar la plantilla. Hay muchos jugadores de la zona, del Siete Villas o del Gama, que quizás les pueden interesar por proximidad y cercanía, y a intentar hacer una plantilla lo más competitiva, sobre todo para intentar permanecer en tercera después de conseguir un ascenso, que es muy complicado, y asegurar una permanencia en la tercera que vamos a tener va a ser tremendamente difícil. Por tanto, hay que hacer una muy buena plantilla, tener muy claro el organigrama, el staff, la dirección deportiva, etcétera, 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 para que por lo menos haya una serie de jugadores que sean fundamentales y piedras angulares. Claro, es que para que la gente se haga una idea, en la zona oriental de Cantabria no hay tantos clubes, digamos, potentes, y si hay, tristemente, descenso de algunos, otra categoría, si quieren permanecer en tercera en este caso, tienes que rascar de Gama y Siete Villas. Claro, porque tú ten en cuenta que, digamos, que de esta zona oriental han quedado en tercera Laredo, Colindres y Castro. El Sámano está en segunda federación, y a la hora de realizar fichajes, digamos que el Sámano sácale de la ecuación. El Laredo, por el perfil de jugadores que busca, quizás le tengas que sacar de la ecuación, porque puede ser una cosa muy seleccionada de alguno de estos equipos de la zona, pero una cosa puntual.
Y después, el Colindres y el Castro son los primeros a la hora de pescar jugadores, tanto de Gama como de Noja, como de Siete Villas, que son, digamos, los clubes que quizás pueden ofrecer algo más de dinero y que quizás con la experiencia que ya tienen en tercera saben qué es lo que pueden seleccionar de allí. Ahora es muy difícil hacer ahora el equipo en Noja. Es muy difícil porque... Y no tienes entrenador todavía. Y claro, tienes que tener un entrenador y tenerlo muy claro. Creo que para esta semana querían tenerlo cerrado sí o sí. Lo de Manu ha sido la semana pasada, han ascendido hace una semana y pico. Es raro, ¿no? Que estaba cansado también, como nos ha escuchado, como nos ha dicho Óscar, porque que subas con el Noja a tercera división y no continúes de motu propio, ¿no? Ha sido cosa del entrenador. Sí, ha sido una costa del entrenador. Y lógico, 2 temporadas ya entrenando, yo le conozco a Manu, pues entre la coordinación de la base, entrenar al primer equipo, es mucho lío, las cosas como son, y entiendo que quiera tomarse un descanso. Yo también sé que hay otra serie de razones que han llevado a tomar esa decisión, evidentemente, comprensibles de todo punto de vista. Sabiéndolas, son muy comprensibles. Y ahora mismo, bueno, el que venga detrás, que lo intente hacer lo mejor posible, y a completar una plantilla para por lo menos intentar la permanencia. Has dicho que le conoces, te ha planteado si va a ser un año sabático o algo, va a estar vinculado al club de alguna otra manera. Yo creo que seguirá vinculado al club en tema de coordinación de la base o asesoramiento, ahí como coordinador creo que seguirá, no creo que se vaya a desvincular del todo. ¿Qué nos queda por contar? Claro, es que ahora hablamos de descendidos, ¿qué pasará con el Siete Villas, por ejemplo? Pues el Siete Villas hoy anunciaba, que yo creo que ya a estas alturas de la noche ya lo han anunciado, y lo puedo decir, el próximo entrenador en regional preferente, que va a ser Carlos Cruz, que me parece que es un acierto total, porque yo esta tarde se lo he dicho al presidente, Ángel, le digo, para una vez que aciertas de pleno en el entrenador, lo tengo que decir, porque otras veces te he dicho que iba a ser Puerta Grande de enfermería, muchas veces ha sido enfermería, digo, y esta vez creo que la decisión es correcta. Han fichado un entrenador con experiencia, con conocimiento de la categoría, exhaustivo, muy trabajador, con un buen método, que ficha bien y que da rendimiento a sus equipos. Y el Siete Villas, desde luego, ha fichado un entrenador para volver a subir a tercera. Tengo claro que la plantilla va a ser competitiva. El problema es que, Luis, hablamos de tercera red, que hay una serie de 6-7 equipos. Yo creo que la clasificación se va a partir por la mitad. 7 que van a pelear por estar arriba, otros 7 que van a intentar pelear por no estar descendidos a preferente. Y es que en preferente quizá hay 13, 10 equipos que van a pelear por ascender. Hay muchísima igualdad. Sí, en preferente hay un nivel este próximo año bastante interesante, con el descenso de los 6 equipos que van a bajar. Tremendo. Si le sumas el Solares, le sumas, pues oye, pues puede ser una preferente de las más duras de... Va a ser la preferente que ha sido siempre la preferente. Puede ser. Porque yo la he vivido, esta preferente, que la preferente que se va a vivir este año, yo la he vivido. Y va a ser la de siempre. Una preferente dura, con equipos duros, y la tercera es la que ha sido tradicional en Cantabria, con equipos como Laredo, Escobedo, quizás salvando el tema de la gimnástica, que muchas veces estaba en segunda B, la tercera este año va a ser lo que era la tercera, y la preferente va a ser lo que era la preferente. A partir de ahí, en preferente este año, subir a tercera va a ser durísimo. Sí, sí. Es que van a ser muchos gallos, que van a tener un año malo, porque teniendo en cuenta que Naval, Barreda, Siete Villas, los que acabamos de decir, Gama, es que alguno no va a subir. Claro, Mineros, sí. Tú después tienes que tener en cuenta el Solares, que este año ha hecho una mala temporada, pero el Solares es un equipo que ha estado subiendo a tercera división últimamente. O sea que hay una serie de equipos que van a estar ahí. Muy interesante la preferente también. No sé si tenéis algún apunte de este salseo de banquillos de equipos de la zona, o lo podemos dejar. Si Solares lo entendemos como equipo de la zona, hay salseo. También. O sea que hay jarana directiva, que como a estas alturas de la noche creo que andaban de reuniones, pues todavía no te podemos informar con claridad. Sí, el tema de Solares estaban a las 7:15, tenían, lo que pasa es que no sabemos cómo ha terminado, pero era una reunión de la directiva con el ayuntamiento y con los padres de la base, y bueno, vemos cómo termina eso. Veremos a ver si la semana que viene podemos dar más avances, pero bueno, han prescindido de una persona vinculada a la base que estaba en el club, y bueno, la directiva ha dicho que hay que tener las llaves, básicamente, ¿no? Básicamente sí, o sea, lo que yo tengo, por lo que me han contado, el ayuntamiento ha querido prescindir del coordinador de la base, que al ser una escuela municipal pues está pagado por el ayuntamiento, claro, pero que pertenece a la estructura del club. Claro.
Y bueno, pues la directiva, pues sin modo de queja, ha decidido presentar su dimisión y entonces pues ahora hay mucho reunión para apagar ese fuego, porque claro, ahora mismo los papás, los mamás de los niños de toda la base, ¿qué va a pasar? Está descabezado el club. Que la base de Solares es una muy base amplia. Pues calculo de 500 o 600 niños. Hay categorías que tienen hasta equipos D. Bueno, es tremendo, así que no es una broma, así que a ver si la semana que viene podemos contar. Juvenil en división de honor y toda la leche. A ver si se ha apagado el fuego de este incendio provocado y que estamos, como decimos, comentando que es de esta misma tarde-noche esta situación que hay una reunión para ver qué pasa, ¿no?, con la directiva del Solares Medio Cudella. Me he dicho el fichaje, aunque es un medio primicia, pero porque lo hemos anunciado esta noche, pero el fichaje del Laredo es el de Neco Rodríguez, el jugador del Sámano, que se incorpora con nosotros desde hace un rato. Bueno, ya decíamos que Ubu podía pescar, ¿no? en una plantilla que conoce muy bien y que le ha dado tan buen resultado, pues un buen fichaje, un jugador referencia. Y fichaje espectacular. Por eso, para tercera división en Cantabria, después del rendimiento del Sámano. Y con todos mis respetos, y para segunda federación, un grandísimo fichaje también. Es un jugador extraordinario. Sí, es un jugador que ha salido que viene de jugar en las categorías inferiores del Arenas, y que recaló el año pasado en su primer año en Sámano y ha sido un líder del equipo, ¿no? O sea, uno de los principales valedores del ascenso y bueno, pues para nosotros es un honor tenerlo en Laredo. Como se suele decir, Luis, un equipo se forma con los cimientos de la portería y un buen delantero, ya lo tenéis eso. Tenéis al portero, que ya la ha renovado, Puras, y al delantero. Bueno, este es mediocampista. Pero es que me he dicho que era el delantero centro. No, este es centrocampista, pero es el timonel del equipo, ¿no? Es un jugador con hechuras para dirigir digamos, el juego del equipo y con mucho criterio, y a mí me encanta. Hace mucho tiempo que le venimos siguiendo, pero ahora es... Entonces falta el 9, entonces. Sí, el 9 todavía no está. El 9 va a ser la última guinda que se coloque en el pastel. Bueno, o estáis jugando con eso de la comunicación, le tenéis cerrado, pero no lo vais a decir, o como... ¿A qué te refieres al 9? No, el 9 no tenemos nada. El 9 te estoy diciendo que va a ser la última guinda. Va a ser lo último. Es uno de los puntos más valiosos, más difíciles, y probablemente sea de los últimos en salir, pero incluso en confirmarse, o sea, no es por tenerlo oculto, pero es verdad que va a ser difícil. Bueno, si os parece, hablamos ya de la decepción. Es que me habéis puesto dos palabras, te voy a robar una a ti, que has dicho lo de apagar incendios, sí, y otra a ti, que es lo del timonel del equipo. Vamos a hablar del salseo del Racing para apagar el incendio por la falta de timonel. Por la falta. Madre mía, oye, qué bien hilado. Yo es que no sé. Es que me lo habéis dejado te pagamos poco, José. Poco. Voy a pedir el doble. Hay que pedir más. Es decir, 0. No, te pagamos nada, el doble, nada de nada. Correcto. No, bueno, pues bromas aparte, es cierto que... Es que hay que tomarlo con sentido del humor, porque si lo tomamos en serio, Jaime, nos podemos Es que han pasado 24 horas y yo creo que han sido importantes para calmar los ánimos, porque... no hacía falta preguntar a cualquier familiar, amigo, chat, foro que tengáis abierto respecto al Racing, de cómo están las aguas de turbias en este tramo decisivo, y es justo lo que peor le viene al Racing en este tramo decisivo y final, porque no está todavía la temporada perdida. Hay una opción que depende de nosotros para poder estar en playoff, y todos sabemos que sucede en este tipo de competiciones cortas con 4 equipos que tienen cada uno un porcentaje similar para ascender a primera división. Es cierto que el tercero tiene más opciones porque en caso de empate, aparte de tener el campo a favor, pues le vale por haber acabado tercero, pero muchas veces la estadística habla de que el que acaba sexto es el que acaba subiendo a primera división. Por eso yo creo que todo lo que tenga que suceder en torno a José Alberto y su figura tendría que debatirse una vez finalice la temporada, para bien o para mal. Pero es cierto que la imagen de ayer en Elda, con esos cambios, alguno pensará que son volantazos, prescindir de Íñigo Vicente, prescindir de, poner a Meseguer en el centro del campo como titular, cuando no había dado una nota, ni la dio tampoco ayer, tristemente, con la camiseta racinguista desde que llegó en el mercado de invierno, prescindiendo de Unai Vencedor, arriba de nuevo Arana suplente, poner a Sangali de extremo, de interior derecho, aunque en la primera parte estuvieron todos un poquito descolocados, desorganizados, porque partió Andrés Martín detrás del delantero, luego se fue a la derecha, Sangali empezó por la izquierda, pero también jugó por la derecha, en fin, fue un poco desbarajuste lo que vimos en el equipo a nivel táctico, a nivel de colocación de jugadores, y cuando llegaron los cambios de los teóricamente mejores jugadores, Íñigo Vicente, Arana y Maguet, que dio ese oxígeno en el centro del campo, llegó la reacción, que no el juego del equipo racinguista, pero sí metimos con el 2-1 en contra, un poquito de miedo en el cuerpo del eldense, conseguimos
un penalti con una acción de una incorporación de Mario García, lo anotó muy bien Andrés Martín, su gol número 16, y luego pues lo que parecía que iba a ser la sentencia, ¿no? El certificar el playoff, una jugada de toda la vida del Racing de esta primera vuelta, combinación entre los mejores, en un santiamente planta al rival con un pase interior a Arana al desmarque y cruza muy bien ante la salida del portero. Con ese 2-3, minuto 92 creo que era, nos la prometíamos muy felices porque veíamos que en esos 14 minutos que quedaban de tiempo añadido, porque es cierto que hubo conmoción, hubo choques, hubo cambios, hubo revisión del VAR, hubo lesiones, hubo 15 minutos que para mí, a pesar de todo, me parecieron excesivos, pero eso ya es otro debate. Lo que sí está claro es que el Racing, sabiendo el Eldense que estaba ya descendido, porque el Zaragoza había ganado su partido, el Eldense en ese último tramo de partido, en todo el descuento de 15 minutos, sabía que era equipo de primera ref, pues tiró de orgullo, perdía el partido, se fue hacia adelante, y lo que es incomprensible es como el Racing gestionó otra vez minutos decisivos con ventaja en el marcador. Y no solo nos empataron en el minuto 103, sino que hubo luego 2 ocasiones para perder el partido por 4-3 en un desbarajuste defensivo total y global del conjunto racinguista. Fue un varapalo moral tremendo, lo que vivimos ayer, otro más, y yo no quiero pensar en que salga la moneda cruz de nuevo el fin de semana que viene. Antes de ir a esas posibilidades y lo que puede ser el futuro del banquillo del Racing, quiero que expongáis lo que vivisteis ayer con el partido del Racing contra el Eldense, Luis. Pues no te sé decir lo que pude vivir. La realidad es que fue una decepción horrible. Primero, ver cómo al equipo... Porque es verdad que yo partiendo de la base de que yo soy de las personas que no quiero pedir cuentas ahora mismo a nadie, que no creo que esto sea un cambio de ciclo ni nada similar. Bueno, nada similar tampoco, pero que no lo es. Lo creo. Pero es que partiendo de esa base, he de decir que no entiendo la situación del equipo. O sea, es que dices, vale, el equipo desde diciembre está físicamente mal. Y entonces no termina de poder competir los partidos por un puro tema físico, pero luego eso se hace mental. Pero es que ayer te metieron 2 goles a balón parado. Un equipo que no marca goles o que le está costando marcar goles toda la temporada, que está descendido, te mete 2 goles iguales a balón parado. Eso ya te tiene que hacer mirar muchas cosas. Y otra vez de nuevo, al inicio, no tan al inicio como otras veces, pero al inicio de la segunda parte. Y bueno, cambias, porque es verdad que la alineación inicial, yo sinceramente creo que pues puede ser. Él ve cómo están los jugadores y José Alberto pues los pone en el campo los que cree que deben jugar. Pero la realidad es que en un momento dado, en el minuto 60, para mí ya tarde, cambia el equipo completamente, empieza a meter a Arana, mete a una serie de jugadores. Y Arana básicamente resolvió el partido, porque dio el pase del segundo, metió el tercero, además un golazo, y lo tenía resuelto. Pero lo que hizo el Racing entre el tercer gol y el gol del Eldense, yo todavía creo que tiene que haber una teoría que me explique qué es lo que pasó ahí. El cambio fue Ekain por Andrés. Eso es muy llamativo porque ¿cuántas veces hemos visto y valorado, entre comillas, que José Alberto quiera amarrar un partido con un quinto defensa, con un tercer central, para amarrar el resultado en los últimos minutos? Y en el partido donde te juegas la temporada, sacas a Ekain teniendo a Arana en el campo y no refuerzas esa posición teniendo a Manu Hernando, Paul Moreno y Javi... Sí, tres centrales básicamente en el banquillo, no mete a ninguno. Y lo más sangrante es que sí que hay un momento en que Andrés guarda un balón en un córner después del gol, pero y Jeremy incluso, que juguetea, le hace una falta, digo, sí, mira, muy bien. Y eso muy bien, ahí perdió un par de minutos, pero es que antes del gol del Eldense, y es lo estupefaciente, nos pillan en 3 contras. O sea, no lo puedo entender. O sea, a mí me cuesta, y lo siento por José Alberto, pues me dirá, pues si no lo entiendes... Pero es que la realidad es que me cuesta entender cómo es posible que un equipo que esté ganando 2-3, que se está jugando el playoff, que además sabe que como le marquen un gol se va a tener que jugar el playoff en casa, no mete un autobús o 2 en la portería. No sé. Hola, buenas noches, señor Del Olmo. Usted me pregunta que qué sensaciones me dejó el partido. Sí, luego veremos más cosas. Bueno, la única sensación que me dejó es la confirmación de la incapacidad del entrenador para saber gestionar muchísimos momentos de los partidos y la incapacidad de los jugadores para saber cerrar un partido. Lo de ayer es surrealista en muchísimas facetas del fútbol. Encajas 2 goles que son auténticas bromas, alguno repetido respecto a la primera vuelta. Es una vergüenza, y lo digo abiertamente. La actuación del portero en el primer gol es lamentable, en el segundo parecido, es que no hay que poner paños calientes. Es una vergüenza la defensa del Racing en las acciones a balón parado. Te meten 2 goles,
vas a remolque, consigues hacer lo más difícil, que es empatar el partido primero y ponerte 2-3. El entrenador ya le doy por descontado, porque ya no voy a entrar a valorar la capacidad de José Alberto, me niego. José Alberto es igual de malo o de bueno hoy que antes de ayer o que el viernes pasado, me da lo mismo. O que en la primera vuelta. O que la primera vuelta, es igual de bueno, malo o regular. Si está el equipo así, es porque alguien le permite que esté ahí en su puesto. Punto pelota, hasta ahí. La responsabilidad de él es la que es la de hacer un 11 donde quitas a 3 jugadores de los habituales que han jugado contigo siempre. Perfecto, es su responsabilidad. De la misma manera que es meterles en la segunda parte. También dice en rueda de prensa que era el partido que él había previsto que iba a salir y que por eso hace esa alineación. Algo que me parece surrealista, pero bueno, ya no entro ahí. Y después la incapacidad de los jugadores. Me parece una auténtica vergüenza que cuando consigues lo más difícil, que es ponerte 2-3, no haya gente en el campo con la suficiente jerarquía, contundencia, mando, como para decir, aquí ya no se juega más, y el balón más cerca en el córner. Y eso no lo hay en el Racing. Ayer es una vergüenza que el portero se dedique a hacer saques en corto dentro del área pequeña cuando vas ganando y te están presionando. No, el saque le pones en el área contraria y os pegáis allí. Ya está. Pero eso no hay nadie en el Racing que lo mande, ni que lo diga. Y es una vergüenza. Para mí lo sangrante, contando con que eso también es así, es que nos siguieran buscando balones a la espalda y nos consiguieran superioridad en banda ganando 2-3 y que hubiera unos huecos en defensa tremendos. O sea, eso es lo que no me explico. Por los jugadores a balón parados así. Está mal trabajadas la táctica defensiva. Yo no sé Dorronsoro y el equipo, con todo el respeto, qué es lo que harán cada semana, porque nos meten goles a balón parado todos y qué más. Mira, te voy a poner un ejemplo. El Racing posiblemente sea una de las defensas más bajas de la liga. Cuando tú tienes una defensa baja, lo que tú no puedes hacer es en las faltas laterales meterles en el punto de penalti. Ahí es donde tienes un portero de 2 metros que tiene que colocar la línea de defensas en el borde del área grande. Pero eso tampoco pasa. Es que pasan demasiadas cosas que hacen que el Racing sea muy previsible en algunas cosas y muy débil en otras. Y creo que ayer se han confirmado muchísimas cosas. Cuando tú consigues lo más difícil, que es que Arana meta el 3-2 y que falte poco tiempo, pues ya no se tiene que jugar más. Ya no se tiene que jugar más. Y ahí entra la incapacidad del entrenador. Porque tú lo que no puedes hacer es meter a Ekain. Tú tienes que meter un tercer central, cerrar el partido y se acabó. Y se acabó y no se juega más. Pero ayer, pues no pasa eso. Y un equipo ya descendido, porque ya cuando el Eldense sabe que está descendido es cuando te consiguen empatar. Y creo, con todos mis respetos, que el Racing, discrepo contigo, Luis, en lo de fin de ciclo, porque para bien o para mal sí que va a haber un fin de ciclo. La propiedad ha renovado al entrenador por 3 temporadas más, hasta el 2028. Desde ese punto de vista, si la propiedad está contenta como está saliendo la temporada, pues nada que decir, porque de lo suyo tiran. Pero tiene que haber un cambio de ciclo, porque hay como 10 jugadores que van a acabar contrato y evidentemente hay que hacer un giro radical en la confección de la plantilla. Que Jaime decía de hacer una valoración a final de temporada. Sí, perfecto, sí, la valoración se puede hacer a final de temporada, pero lo que sí que está acreditado es que la configuración de la plantilla ha dejado muchísimas dudas en muchísimas posiciones, y creo que de la misma manera que se ha ponderado al director deportivo en otras temporadas respecto a fichajes que han dado rendimiento, creo que este año también hay que decir que ha fichado muchos jugadores que no han dado el rendimiento esperado, y creo que eso también requiere un análisis. Pero desde lo que es el punto de vista de ayer, el Racing, como viene en la misma dinámica que la temporada pasada, en las mismas fechas, pues creo que ya no es un hecho puntual. Creo que ya cuando vas uniendo la línea de puntos te das cuenta que este entrenador no está capacitado para gestionar determinados momentos de la temporada donde el equipo se juega puntos importantes o la clasificación. Y ayer, pues sí, ha sacado un empate. Pero ¿alguien tiene esperanzas o algo que te indique que tú puedes ser competitivo contra un Granada? No, es un acto de fe, confiar en que el Sardinero pues sea un templo mágico. Vamos a hacer aquí un punto y seguido, porque yo creo que fustigarse con lo que vimos ayer no va a más, y lo que la gente se pregunta es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con el equipo este fin de semana? ¿Va a haber otra revolución? ¿Volveremos con los mismos? Y yo os anticipo, seguramente lo sepáis a estas alturas ya, el presidente Manuel Higuera ha convocado una rueda de prensa mañana en el Sardinero, a la 1:15 creo que es. Hace un par de semanas, cuando perdimos con el Cartagena, envió una carta. Mañana se pone delante de los medios de comunicación. No sé yo, es que todo lo que no sea un mensaje de ánimo, Racing, ra, vamos con el equipo,
me extrañaría mucho. No, mañana va a ser un mensaje de cerrar filas, no te Claro, quepa la claro. menor duda. Aprietas las filas todos juntos y que no haya una disonancia y el domingo todos al mundo Pero aplaudir al sardinero. A lo que voy, es que no es un comunicado, es una rueda de prensa. Claro, las preguntas no van a ser Es que desde mi Racing, punto- Racing, ra, ra, ra. No. En plan, la gente va a querer saber Claro. qué pasa con José Alberto, qué pasa con Miquel Martija. No sé si es el mejor momento antes de jugar esta final. Es que creo que convocar a la prensa, Manolo Higuera, el presidente del Racing, primera comparecencia Es del que presidente, desde que es, creo que, propietario. sí, desde mi punto de vista creo que está equivocando los tiempos radicalmente. Es lo que pienso yo. De la misma manera que creo que la carta que sacó el día del Cartagena, creo que para mí es un error, porque si lo tienes que sacar es a final de temporada, convocar esto esta semana lo único que va a generar es una polémica que ya bastante incendio tenemos como para salir a intentar apagarle y generar todavía más polémica, porque entiendo que los señores periodistas que vayan a la rueda de prensa no van a ir a decir alabín, alabán. Creo que va a haber preguntas interesantes que le van a tener que forzar a dar una respuesta clara y a no evadir. Y por tanto, es que no entiendo el por qué hacer esta rueda de prensa ahora. La única forma que lo veo es: aprietan las filas, no quiero que haya discrepancias, callaros la boca, vamos a estar todos a apoyar al equipo incondicionalmente, apoyar al Pero es entrenador. que eso va a pasar. Es que si Es quieres que- eso, haces un comunicado o un vídeo, lo cuelgas en las redes, que el Racing tiene una comunicación excelente, y lo puedes hacer. Perfecto. Pero claro, si te pones en la palestra, Esto es un arma de doble vamos filo, a ¿eh? preguntar, oye, ¿cómo es el contrato de José Alberto? ¿Son 3 años? ¿Hay alguna cláusula? Si no entra en playoff, ¿qué pasa? ¿Va a seguir? ¿Qué pasa con Miquel Martija? Quiero decir, No, y que hay una serie de cosas, Jaime, que antes tú podías decir que, bueno, que podían estar ahí o que éramos 4 locos los que teníamos ciertas opiniones disonantes. Pero es que ahora lo que está comprobado es que hay, no te voy a decir unanimidad al 100% de la afición, pero hay un sector mayoritario, y esta vez sí que se puede decir mayoritario, que al entrenador le ha puesto el foco y que está ya focalizando la carencia de capacidad del entrenador en muchas cosas y que no le ve, y que entiende, algunos incluso de un sector muy radical que pedían el cese hace 2 jornadas, otros de un sector menos radical que consideramos que tiene que acabar la temporada y que después no puede continuar, pero creo que a día de hoy lo que está claro es que hay un sector muy mayoritario de la afición que es crítico con el entrenador. Y a partir de ahí, Manolo Higuera tendrá que tomar decisiones. A ver, yo varias cosas. La primera, creo que la rueda de prensa tendría sentido, la única manera que yo creo que puede tener sentido es a la hora de, porque deben estar viendo que la gente está anímicamente muy mal y veremos qué pasa el próximo día en el estadio, ¿no? Si va a llenarse de la misma manera que otras veces, Sí, llenarse si va a dar lo Se va a mismo. y la gente va a animar. Las- Otra cosa es que la cosa pinte mal, que te metan un 0-3 al descanso Ya. y se monte Pero por una eso digo, a lo revolución. mejor están pensando en una manera de vamos a dejarnos de quejas, nos quejaremos a final de temporada, vamos todos a por una, porque date cuenta que si este equipo ha tenido problemas bajo presión en el pasado y en el presente, imagínate lo que es el partido del próximo domingo. Estamos hablando de un partido que si pierdes te quedas fuera por segundo año consecutivo en la última jornada por no sumar los... Entonces al final creo que la presión que tienen los jugadores ahora mismo es muy muy alta y yo creo que lo que necesitan es el apoyo de la afición. Yo ahí, disculpa Luis, es que el apoyo de la afición lo han tenido siempre. Porque ha habido gente que Sí, se no ha digo hecho que 1000 no. kilómetros para ir a Cartagena, porque ha habido gente que Por se ha hecho 1000 supuesto. kilómetros para ir a Almería, porque ha habido gente que se ha bajado a Elda. Por supuesto. Es que no, el apoyo de la afición le han tenido siempre, Sí. y siempre les han animado. No ha habido ni un pito después de quemar tracas, y lo digo así de claro, quemar tracas, no ha habido ningún pito en todos los desplazamientos, ni silbidos. Y la gente les está apoyando. Incluso ayer. Ánimos, aplausos y sí que vamos a ascender. Claro, ¿y sabes qué pasa? Que aquellos polvos trajeron estos lodos, que lo llevo diciendo mucho tiempo, Jaime, que el buenismo pasa factura y que al final muchas veces la falta de autocrítica desde dentro y la falta de exigencia desde fuera ha llevado a que muchos jugadores se hayan creído más guapos de los que son y que vean que no hay un nivel de exigencia y que en Santander se vive muy cómodo, porque esta situación pasa en Sevilla, pasa en Valencia o pasa en otros equipos y allí hay más presión, en el aspecto de grada, de pitidos, de exigencia, y aquí no. Y Bueno, va a aquí, depender de qué posición esté el equipo. no, perdona, es que el análisis que hay que hacer de esta situación es independiente de que te clasifiques para el playoff o no. No. Yo no voy a juzgar el resultado, porque yo quiero que el Racing entre en playoff. Incluso puedes entrar al playoff perdiendo, si el Tenerife gana la Almería. O empata. O empata. Es que no, el resultado de un análisis no está solo en función del resultado final de la clasificación, porque José Alberto es igual de malo metiéndote en el playoff que sin meterte. Lo que ha acreditado es la forma en que ha gestionado la plantilla durante toda esta segunda vuelta, y ese es el análisis que tiene que hacer la dirección deportiva.
y no el resultado final. No, es que se ha clasificado para el playoff, porque ya me conozco los clásicos, porque es que a día de hoy te dirán, no, el Racing está en objetivo. El objetivo es colocarse en el playoff y el Racing está en objetivo. Ya lo ha dicho el presidente sí, en la carta. Claro, ¿sabes qué pasa? Que el día que tiene que estar en objetivo es el domingo a las 9 de la noche. Como el domingo no esté a las 9 de la noche en objetivo, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Y si lo está? No, y si mi abuela tuviera ruedas sería una sí, bicicleta. lo que tú quieras, pero que el domingo llega y gana 2-0 la Almería. Pero que es que el análisis hay que hacerle independientemente de que el Racing esté en playoff o no. Sí, pero ¿no os parece precipitado hacerlo ahora? Que el presidente salga mañana. Totalmente de acuerdo contigo. Una semana, menos de una semana del partido decisivo, Luis, ¿tú cómo lo ves? Sí, lo veo de esa manera, que es la única manera que podía entenderlo, pero a mí me parece un poco, pero igual que la carta de aquellas, es que a mí me pareció que a lo mejor ellos no lo vieron, pero de luego todo el mundo lo interpretó de una manera negativa. Sobre todo también porque estamos analizando un poquito la rueda de prensa ayer de José Alberto. Yo le vi muy nervioso, le vi como un caramelo masticando, además como crujiendo el caramelo mientras se escuchaba. O sea, no le he visto más tenso en la vida a José Alberto en una rueda de prensa. No digo altivo ni desafiante, pero sí estaba como retador ante las preguntas que podía escuchar de, bueno, lo mandamos todo por ahí o lo tiramos todo a la basura, si lo queremos lo tiramos todo. Y cuando le preguntaron si su equipo estaba mentalizado y tal, empezó a decir que es que vamos a jugar contra un super equipo, con una super plantilla, como es el Granada, aquí, Jaime, que va a ser muy difícil, que claro, en fin, yo creo que poniéndose un poquito, mi sensación, la venda antes de la herida, y eso me preocupa, porque si no tienen caliente la opción de decir, vamos a sacarlo, estoy convencido, vamos a tirar de todo, pero claro, la gente dirá, son palabras vacías, porque no se lo cree. Claro, es que la trayectoria y la situación del equipo no invita mucho optimismo, por mucho que, ojo, el Sardinero hay que empatar en casa. Claro. Contra el Granada, es que es lo que hace falta. Y mucha gente no cree que se puede empatar. Y es que este equipo, sacar un punto le está costando un montón. Desde diciembre, la realidad es así, el equipo no ha hecho números para estar desde luego no en playoff, gracias a que había conseguido toda la ventaja anteriormente. Claro. Pero evidentemente el equipo, creo que fuera de casa ha ganado 2 partidos desde diciembre y uno de ellos fue el de Huesca, que dirás. Pues sí, la verdad es que la sensación es que para conseguir ganar al Granada van a tener que sufrir y sudar, sobre todo un Granada que viene como viene, con Pacheta en una situación de 2 partidos, de 2 victorias consecutivas. Pues va a ser difícil, y él lo ve, y ve que el equipo le cuesta y va a buscar ese encaje de bolillos que encaje con la afición para meter al equipo la energía suficiente como para conseguir puntuar. Pero lo que desde luego es muy difícil hacer todo eso que se pretende cuando sigues colocando la misma pareja de centrales, te siguen quemando la traca y no la varías. Por ejemplo, cuando quitas a jugadores como Arana, que le has vuelto loco jugando y no jugando. Es que hay una serie de factores... Y ayer, perdona que te corte, ayer no tenía que quitar a Carricaburu. Lo siento mucho, ha marcado el gol, se pega con toda la defensa. Tienes que remontar, y aunque salió bien la apuesta, que te pones 2-3, Jaime, la apuesta salió bien, yo hubiera dejado los 2 Carricaburu hizo buen partido, no hay que negarlo, pero como delantero es bastante mejor Arana que Carricaburu. Sí, pero que yo ayer, en el contexto de partido, perdiendo 2-1, le quita. Yo hubiera dejado a Carricaburu con Arana. Yo. Puede ser. Porque además es que no jugó ni Pablo Rodríguez, que no jugó ni un minuto ayer. No, que deja muchas dudas en cuanto a la gestión de cambios, en cuanto a la gestión de situaciones y en cuanto a la gestión de determinados jugadores. Lo de Montero es ya un expediente X, lo de Manu Hernández es otro expediente X, hay una serie de expedientes X que es que saltan a la vista. Ver a Mantilla jugar como está jugando, ¿qué quieres que te diga? Salta a la vista. Y creo que es un jugador que merece banquillo, pero absolutamente, y no pasa por ahí. Mira, Íñigo Vicente, que hemos estado hablando de que Íñigo Vicente ha habido días que no tenía que haber jugado, o días que tenía que haber sido sustituido. Jugador al que este entrenador ha estado entregado permanentemente, porque le ha tenido siempre en el campo, o casi siempre, el 95% del tiempo. Y ayer, que quizás es un partido en el que no le puedes quitar, le quitas. Bueno, esas cosas que hace este entrenador, que desde mi punto de vista siempre tiene que dar la nota en el aspecto de soy el entrenador, y creo que aquí el que se ha creído más guapo de lo que es ha sido él, y sobre todo en la gestión del equipo, que se pensaba que como todo el monte es orégano y has hecho una primera vuelta excepcional, pues el equipo se te ha muerto. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana con esa comparecencia. Yo aquí, desde este momento, no voy a decir nada del futuro de José Alberto porque no me parece el momento adecuado para plantear esa pregunta. Mucha gente dice que no tiene ni que sentarse en el próximo partido. Para mí me parece una locura o una aberración sustituir a estas alturas al entrenador. Eso es una locura. Ha habido tiempo, no lo hemos hecho, tiene contrato 3 años más. Habrá que ver un poquito esa letra pequeña, ¿no? de cómo fue esa rúbrica de 3 años más hasta 2028 de José Alberto, pero
Vamos a dar tiempo al tiempo, a ver qué pasa este fin de semana, y el lunes será el momento de, pase lo que pase, analizar. Podemos estar felices y contentos y analizando quién va a ser nuestro próximo rival en el playoff y toda la suerte del mundo, y a la vía la va. Oye, una pregunta. Entonces el lunes, si el Racing no se clasifica, ¿cerramos chiringuito ya aquí? No, todavía no, hombre, habrá que hacer alguna cosa. No, eso te iba a decir, porque si no hay que traer una batería de noticias. Sí, no te preocupes, yo creo que mínimo, yo creo que 3 semanas tenemos. Yo creo que 3 semanas tenemos, y quiero ser optimista de que tenemos de temporada aquí en Once titular. Ojalá tengamos esa posibilidad. Luis, tienes que trabajar más rápido, que hay que dar noticias. Y si no, pues nada, si se da la circunstancia, Dios no lo quiera, de que el Racing quede eliminado, habrá que hacer un programa e incluso otro para analizar, buscar algún tipo de análisis, de hablar con vosotros, de buscar algún invitado y poder hacer un fin de fiesta, entre comillas, de temporada de Once titular, pues acorde a lo que ha sido esta temporada tan maravillosa. Yo creo que la mejor de todas, en cuanto a visualizaciones, seguimiento y cariño que hemos percibido todos desde que estamos aquí en Once titular. Como digo, no vamos a poner el carro delante de los bueyes, vamos a esperar a ver qué pasa este fin de semana, a ver qué tiene que contar Manuel Higuera mañana ante la prensa, y vamos a repasar cómo está precisamente esa clasificación con los resultados de esta jornada penúltima. A ver. Disculpa, Jaime, ¿es comparecencia o es rueda de prensa? Es rueda de prensa, vale. es lo que yo me extraña. Si es comparecencia, bueno, vamos, lo escuchamos, no hay preguntas y nos vamos. Por eso. Pero eso yo creo que con los medios que hay ahora, con un comunicado, con una grabación del propio club, se puede colgar, no se hace a los medios. No, por eso te pregunto, porque creo que si los medios vais a ir, pues evidentemente vais a ir con una batería de preguntas importante. Sí. Pues si no, no habría esa comparecencia. Quiero decir, como digo, hay muchas maneras de ahora hacer llegar tu mensaje. Sí. Y entonces, lógicamente, no habría que movilizar a los medios para ir y para tienes un canal oficial del club, además. Eso es. Bueno, como digo, jornada 41, la penúltima de esta temporada, con estos resultados: Albacete 2, Racing de Ferrol 0, Burgos 2, Levante 3, en el tiempo añadido, golazo del Levante para subir a Primera División, ya certificado el equipo de Calero, que algo tiene el agua cuando se le bendice, por mucho que me parezca un técnico muy populista, pero su mensaje llega al vestuario. ¿Será lo que tú quieras de populista? Populista nada. Sí, bien, perfecto. Cádiz 4, Huesca 0, Elche 2, Málaga 0, Mirandés 0, Almería 0, Sporting 3, Cartagena 2, Eldense 3, Racing 3, Granada 2, Castellón 1, Eibar 4, Córdoba 1, Zaragoza 1, Deportivo 0 y permanencia para Zaragoza, y Tenerife 0, Oviedo 1. En la clasificación, líder, no digo campeón, pero ya con el objetivo conseguido, Levante, 76 puntos en Primera División. Al final estaba en 75-76 puntos, los que decíamos de ganando un partido, ganando los 3 partidos de casa, el Racing hubiera estado en Primera División ascendido directamente, pero no pudo ser. Elche 74, con esa victoria también in extremis, consigue ya estar a puntito y depender de sí mismo para el ascenso. Oviedo y Mirandés, 72 puntos, con opciones todavía matemáticas de ascender directamente. Y luego ya quinto es la posición máxima que podría alcanzar el Racing con 68 puntos. Tiene que ganar porque si no, si empata el Almería perfectamente, que juega contra el Tenerife, puede ganar perfectamente, se pondría con 69 y como tenemos el golaveraje perdido con ellos, bajaríamos a la 6ª posición con un empate. Y si perdemos, ya sabemos todos lo que pasaría, que seguramente el Granada, que tiene 65, empataría con 68 puntos con nosotros y como también tenemos perdido el golaveraje, nos adelantaría en la clasificación. Luego ya Huesca, que cayó estrepitosamente en una primera parte horrible en Cádiz, pues tiene 61 puntos y luego el resto de equipos y como decimos por abajo, el Zaragoza, que con esa victoria incluso supera al Castellón, pero el Eldense se queda descendido matemáticamente a falta de una jornada con 45 puntos, pero lo han peleado hasta prácticamente el final. En cuanto a la próxima jornada, última, hay cambios de horarios porque toda la jornada va a ser unificada a las 6:30 con todos los partidos, pero como hay algunos donde no hay nada en juego, por ejemplo, el partido del viernes será el Castellón-Zaragoza a las 8:30, a las 4:15 del sábado se juega el Racing de Ferrol Sporting y a las 6:30 el Málaga-Burgos. Para el domingo, a pesar de que toda la jornada se juega prácticamente a las 6:30, antes, como preámbulo, Huesca-Eldense a las 4:15, un partido pues triste para los dos porque en el Huesca ha conseguido meterse en playoff y el Eldense está en primera ref. El resto de partidos a las 6:30, Almería-Tenerife, Cartagena-Mirandés, Deportivo-Elche, Oviedo-Cádiz, Levante-Eibar, Racing-Granada y a las 9 cerrará la temporada en segunda división, al menos en su liga regular, el Córdoba-Albacete a las 9 en tierras andaluzas.
que digo yo Calero, que me parece populista, porque cada vez que lo oigo hablar, José, no te enfades, me parece que es que dejan esos mensajes que gusta a la gente escuchar, grandilocuentes. Mira, ¿sabes qué pasa? Y yo pienso, este tío en el vestuario se le ve el cartón, al mes, 2 meses se le ve, pero debe ser que no. Es que no se le ve el cartón porque el mensaje populista, o los populistas, o tribuneros... Por lo menos delante de un micro, me parece un tribunero total. Llámalo X, pero es que da resultados. Bueno. Es que da resultados porque ha subido con el Levante, pero el año pasado salvó al Cartagena, con el Burgos también subió y lo hizo bien en segunda. Me refiero, es un muy buen entrenador. Que sí, que no digo eso. Yo solo digo que su mensaje, si es como el que traslada Subió a nivel al mediático con los micrófonos, con la intensidad y cómo es, me parece un Caparrós 2.0. Sí, pero la diferencia está en que hay determinados entrenadores de ese tipo populista, por ejemplo, mítico Sandoval, pero que después no te ofrecen rendimiento deportivo. Pero es que Calero te da rendimiento deportivo. Me parece que es un entrenador como la copa de un pino. Ay, por cierto, ya puedes ir seleccionando el local, porque creo que vamos a ser invitados por don Luis Sancho a tomar algo. Cuidado, cuidado. ¿Por qué no va a subir el Elche? Mi teoría es que subía en ascenso directo. Luis dice que no sube bajo ningún concepto. No, pero yo creo que le tiraba el corazón, porque no quería que subiera bajo ningún concepto. Y después de verle celebrar la victoria de ayer, todavía te... Pero es que lo hace siempre, ¿sabes qué pasa? Que es que ahora ya el Elche depende de sí mismo y juega en casa. Casa no, juega fuera. Juegan contra el Deportivo. Juegan en Coruña. Veremos el orgullo Y espérate que del Deportivo empate. de La Coruña. Que como empate el Deportivo de La Coruña, una victoria del Mirandés. Creo que del Mirandés, con el Oviedo creo que tiene a favor. O sea, con el Mirandés, si gana el Mirandés lo dejaría fuera. Eso es. Pero si empata el Mirandés, además, y luego el Oviedo gana, entonces hay un triple empate que no sé ni siquiera. Creo que en el triple lo que pasa. empate sube el Elche. Pues creo que sube el Elche. Que no pase. Sí. Creo que el único empate con el que el Elche no ascendería es solo con el Mirandés, creo, ¿eh? Yo cuando vi en el minuto 70 que el Elche no marcaba y que el Mirandés tenía todas las del mundo y no terminaba de marcar, y digo yo, joder. Bueno, pero es un partido que pueden empatar perfectamente. Es un partido que pueden empatar entre esos dos equipos segundo y tercero, se pueden empatar, pero el Levante gana un Burgos. ¿Ves? Cuando tienen que ganar estos equipos, acaban ganando. Lo que no ha hecho el Racing. Le costó mucho, ¿eh? No, claro que le costó, porque subir y ganar en un campo como Burgos es dificilísimo. Y ¿quién fue el Granada quien le ganó al Castellón de milagro también? Claro. El que jugó contra el Cartagena, fue el Sporting, que también le costó la segunda el partida. Oviedo marcó también casi al final en Tenerife. Sí, efectivamente. También ganaron casi al final. Es que hubo un momento en la tarde en la que creo que ya era incluso el minuto 70 en el que el Racing ganando, en el que ninguno de los opciones, 8 primeros estaba ganando. No, y había un momento en que el Racing ganando en el Dense todavía tenía opciones matemáticas de ascenso directo, pero tenía que ganar y no se dio, y al final con el resultado de la victoria del Elche y también la del Levante ya matemáticamente no había opción ninguna, aún ganando, de coger esas 2 primeras posiciones. Bueno, chicos, que ha sido un placer, que veremos a ver si tenemos final feliz o seguimos con la agonía, no sé qué pasará la semana que viene, porque ya tenemos poquitas cosas en juego. Realmente hablaremos de balance de la temporada del Castro con Güemes la semana que viene y analizaremos lo que pase, para bien, esperemos, y ojalá no para mal, con nuestro querido Racing, que ojalá puntúe en casa con el Granada y sigamos hablando de segunda división y que tenemos opciones de subir a primera. Esa ilusión que nos persigue tanto, a ver si sigue en pie el lunes que viene, que estaremos aquí día 2 de junio con todos vosotros. Gracias, José Salvarrey. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias, Luis Sancho. Hasta el próximo lunes. Gracias a ti. Y a vosotros también os esperamos ya en este tramo final. Ya queda poco para que acabe la temporada futbolística, queda poco para cerrar la campaña en 11 titular, pero aquí seguiremos fieles a la cita la próxima semana.